Vamos a comenzar a conversar entonces con la doctora Ana Carrillo. Ella es antropóloga, ella es docente de la Universidad de las Artes y lamentablemente pues las noticias de la Universidad de las Artes no son las mejores. Están con problemas de recortes presupuestarios, algunos educadores con falta de pagos, etcétera. Para que ella sea ella misma quien nos lo diga. Doctora Carrillo, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Sí me escucha bien, verdad? Nos ve y nos oye, ¿verdad? Buenos días. Bien. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento la Universidad de las Artes? Bueno, buenos días con todos. Primero quiero agradecerle este espacio en nombre de mis compañeros, de los estudiantes también, del personal administrativo que labora en la universidad. Al día de hoy, algunos de nuestros compañeros, probablemente aproximadamente la tercera parte de la planta docente y administrativa está a 70 días de impago, ¿no? Esa es la realidad en la que nos encontramos. ¿Y qué les han dicho? ¿Cómo es que no ha habido plata para la Universidad de las Artes? Este es un problema bastante crítico en el que nos encontramos a partir de los recortes sucesivos que ha hecho este gobierno en el mantenimiento de la educación superior pública. La Universidad de las Artes se ha visto bastante afectada. Ya a principios de año tuvimos un recorte importante de 20 millones. La universidad es una institución bastante pequeña, ¿no? Entonces, en el mes de mayo se volvió a recortar. En total tenemos un 65% menos de presupuesto de lo que funcionamos del año pasado. Este recorte súper sensible hizo que en primera instancia se eliminaran los gastos de inversión, digamos, aquello que tenía que ver con vinculación con la comunidad, con investigación, con congresos académicos internacionales. Se eliminó todo eso para dedicarlo exclusivamente a pagar la planta docente y administrativa, ¿no? Y poder mantener, y las becas, y poder mantener mínimamente. Sin embargo, con el recorte de mayo hecho directamente a las partidas de gasto corriente de personal, esta situación se empeoró. Lastimosamente la universidad depende aún directamente del CENESID y de las autoridades de gobierno, lo que ha imposibilitado unas acciones fuertes de denuncia de las autoridades frente al desfinanciamiento de la universidad. Para el mes de septiembre pensábamos ya que íbamos a tener serios problemas. No se ha logrado subsanar el bache de presupuesto que tenemos, y eso ha hecho que nuestros compañeros lleven ya 10 semanas sin recibir su remuneración. Una barbaridad. ¿Cuál era el presupuesto antes de las desgracias estas y cuál es el presupuesto ahora, más o menos? Más o menos, porque no tengo en mano los datos exactos, pero más o menos nuestro presupuesto de operación, porque también estamos en crecimiento aún, tenemos 5 años, 6 años de funcionamiento. Entonces nuestro presupuesto del año pasado fue de 32 o 34 millones de dólares. Para este año lo que estamos tratando lo que se ha hecho hasta ahora de gastos son aproximadamente unos 9 millones de dólares, ¿no? Y necesitaríamos como unos 2 millones de dólares para salir a flote este año, tomando en cuenta que se ha recortado todo lo que se ha podido, es decir, guardianía, la empresa de guardianía se quedó como 6 meses sin recibir el pago, la limpieza, etcétera. Incluso peligraron nuestras licencias de software y todos los mantenimientos que debemos realizar. Doctora, entonces, como podemos ver, este recorte súper sensible afecta este año, pero también el año que viene, porque al ser año electoral, pues vamos duplicando los gastos en un año y en el otro. Doctora, buenos días, les saludo a Omar Jaén. ¿Cuántos de sus colegas, de los docentes de la Universidad de las Artes, han sido despedidos en los últimos meses o han sido separados o no se les ha renovado su contrato debido a esta situación de crisis económica? Nosotros no tenemos todavía despidos. Digamos, se ha tratado de mantener y se ha mantenido efectivamente la planta docente y administrativa casi en su totalidad, ¿no?
Para poder salvaguardar el bache que tenemos, más bien las autoridades propusieron una baja de salarios, las mismas que se firmaron a finales de agosto, con la intención de que se mantuvieran todos y así por lo menos equiparar el presupuesto. Perfecto. Ahora, doctora, ¿qué les han dicho desde la universidad con respecto a sus quejas? Porque hemos visto que ustedes se están moviendo en redes, que han hecho plantones, obviamente minoritarios por el tema de la pandemia, frente a la universidad, que para las personas que no conocen queda cerca de la gobernación, ¿no? ¿Verdad? Ajá. En la gobernación del Guayas, aquí en todo el malecón. ¿Qué respuesta les están diciendo? ¿Les dicen, les vamos a pagar la próxima semana, o sencillamente todo depende del Ministerio de Finanzas? Esa es una de las cosas más preocupantes, porque las autoridades no han podido dar una respuesta certera, y más bien las respuestas que nos han dado nos sumen más en la incertidumbre, ¿no? Se nos ha dicho, hay que esperar a que el ministerio desembolse los dineros, pero además ese dinero que están esperando que desembolse no queda claro de qué partida viene, de qué presupuesto, claro, en dónde está. Entonces, la gente que está súper afectada, además de eso, carga con toda la incertidumbre de este año. Estamos pagando nosotros mismos nuestros medios de producción, la luz del internet, todo, y realmente hay docentes que no pueden cubrirse ya los gastos. Estamos en una situación bastante complicada, ¿no? ¿En qué porcentaje les bajaron los salarios? Que es la primera pregunta, y de una vez le hago la segunda. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad? La rebaja de salarios fue del 3% al 10%, dependiendo del rango de salario, ¿no? Ya, ¿y cuántos alumnos tienen? Nosotros tenemos 1.700, 1.800 estudiantes. Quiero decir también que es un problema complicado que compete en general a las universidades que se crearon a partir del año 2012, ¿no? Es decir, esta falta de planificación, de presupuestación, de claridad en el camino de la institucionalidad de estas 4 universidades, es responsabilidad de las autoridades, ¿no? A veces pareciera que es nuestra responsabilidad de pronto estar en este bache, pero la verdad es que las autoridades son puestas por el CENESID, y es el CENESID el que también debe tener una planificación sobre estos gastos que les permita a las universidades mantener sus modelos pedagógicos y institucionalizarse. Claro. Doctora, le pregunto porque lo desconozco, pero ¿se paga pensión, aunque sea módica, en la Universidad de las Artes? No, la Universidad de las Artes es una universidad pública que funciona con los mismos preceptos y principios de todas las otras universidades, ¿no? Es una universidad en la que no se paga nada, mantiene un proceso de becas al interno de la universidad. Tenemos estudiantes de todo el país también que necesitan, por ejemplo, becas de movilidad para poder costearse la carrera en artes aquí en Guayaquil. Doctora, mi última interrogante, y se lo consulto, ¿cuántos años usted ya lleva en la universidad, doctora? 5 años. 5 años. Doctora, en estos 5 años usted ha sentido que ustedes tienen el peso de haber sido una institución que nació durante la administración de Rafael Correa y que ahora a lo mejor son apuntados, como lo hacen con Yachaytec, de que supuestamente son un elefante blanco y que son una idea que no debió ser nunca, como ciertos sectores lo mencionan? Sí, nosotros también llevamos en menor medida que Yachay, pero también nos pasa que se nos ataca desde ese lado. La verdad es que la universidad, desde donde nosotros trabajamos, es súper necesaria. Yo soy artista también y yo sé lo difícil que es acceder a licenciaturas en arte, que generalmente están captadas por universidades privadas súper costosas. Entonces, se le niega ese acceso a ese tipo de educación a jóvenes de los quintiles más bajos. Entonces, la universidad sí es una oportunidad de democratizar el derecho a los derechos culturales, del derecho a la estética, a la expresión. ¿Nos recuerda las carreras que tiene esta universidad? ¿De qué puede salir graduado un estudiante de la Universidad de las Artes? Nosotros tenemos 8 carreras y 3 maestrías en funcionamiento. Nuestros estudiantes se pueden graduar en cine, en producción musical, en música,
en creación teatral, en danza, en literatura, en artes visuales y en pedagogía en artes. Y tenemos maestría de políticas y gestión, de fotografía y de música, ¿no? Es una universidad que está en crecimiento, que todavía tiene proyectos de maestrías por abrir. A mí me parece importante, ¿no? Este ataque, este discurso que considera la educación como un gasto y no como una inversión, y que considera estos proyectos educativos que tienen todo el gesto de cambiar la matriz económica del Ecuador. Este ataque se dispara al pie mismo porque es un ataque que hacen las autoridades, como de parte de la CENESID, por ejemplo, cuando son esas mismas autoridades las que nominan nuestras autoridades. O sea que ahí hay una falta de fiscalización o de exigencia con nuestros propios comisionados, ¿no? Es la propia CENESID que pronuncia esto, pero es la propia CENESID la que está a cargo de nuestras instituciones. Bueno, gracias, doctora Ana Carrillo, antropóloga y docente de la Universidad de las Artes. Lamentamos mucho la situación triste por la que está pasando esta universidad. Que tenga usted un buen día, doctora.